Bienvenidos a El Discurso. Hoy nuestro análisis parte de un texto que reflexiona sobre el significado de ser scout en el mundo contemporáneo, específicamente en el año 2026. Sí, y el material propone algo que me parece fascinante, que el escultismo se ha convertido en una especie de acto de resistencia. Una resistencia contra la cultura de la inmediatez y la comodidad. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta central de nuestra conversación de hoy. Exacto. Y la pregunta es, ¿el valor principal del escultismo moderno reside en la formación del carácter a través de la lucha interna? O, por otro lado, esta visión, por más atractiva que parezca, corre el riesgo de devaluar la importancia fundamental de la acción comunitaria, de las habilidades prácticas que siempre han definido al movimiento. Yo voy a sostener que el verdadero desafío scout de hoy es interno. Es una batalla por la disciplina, la resiliencia y los valores en un mundo que, sistemáticamente los desalienta. Y yo, por mi parte, argumentaré que este enfoque en la lucha interna, si bien es relevante, puede desvirtuar peligrosamente el propósito del escultismo, que es y siempre ha sido la acción útil y el servicio tangible a la comunidad, no solo la autosuperación. Mira, desde mi perspectiva, el texto acierta de lleno al diagnosticar que ser scout hoy es fundamentalmente una postura contracultural. Ya no se trata de lo superficial, como bien señala, de coleccionar parches como si fueran trofeos o simplemente pasear al monte. La esencia, y aquí cito directamente del material, es elegir disciplina cuando todo el mundo elige comodidad. O sea, el campo de batalla ha cambiado. Ya no es externo, es interno. El texto es muy claro en esto y creo que es su aporte más brillante. El reto ya no es aprender un nudo. El reto es no rendirte cuando nadie te aplaude. Esto es crucial, ¿sabes? Los adversarios que enfrentan los jóvenes hoy no son un río que cruzar o una montaña que escalar. Son fuerzas internas mucho más insidiosas. La flojera, que el texto define no como cansancio físico, sino como una profunda fatiga emocional. La vergüenza de ser coherente con tus principios en un entorno cínico y la comparación constante que nos paraliza. En resumen, el escultismo en 2026 es lo que el autor llama un silencioso acto de rebeldía, uno que forja el carácter, porque como concluye, la incomodidad es el gimnasio del carácter. Pues yo lo abordo desde una perspectiva distinta. Reconozco la importancia de forjar el carácter, por supuesto. Eso es innegable. Pero me preocupa enormemente que esta visión lo convierta en un fin en sí mismo. Que vuelva al escultismo una especie de, filosofía de autoayuda, individualista. Fíjate que la frase, el reto ya no es aprender un nudo, me parece particularmente peligrosa. El carácter no se construye en el vacío, se forja precisamente a través del desafío de aprender ese nudo, de montar el campamento bajo la lluvia, de realizar un servicio comunitario aunque estés cansado. La acción no es secundaria al carácter, es la herramienta indispensable para su construcción. Decir que el nudo ya no es el reto crea una falsa dicotomía que nos aleja del aprender haciendo. El propio texto, de hecho, como que se contradice un poco cuando dice que la solución es tomar decisiones pequeñas repetidas, como un servicio a la vez. O sea, esto demuestra que la acción externa es ineludible. Mi temor es que al sobrevalorar la lucha interna, terminemos formando personas muy elocuentes sobre sus dilemas, pero que han olvidado que el propósito final no es la autocomplacencia de vencer la pereza, sino el ser útil en el mundo real. Entiendo la preocupación por el individualismo de verdad, pero creo que no se le está dando el peso correcto al contexto cultural que el material describe. El texto argumenta que nadie se vuelve fuerte evitando peso. La incomodidad que propone el escultismo moderno es, precisamente enfrentar esa flojera o esa vergüenza. Es una incomodidad psicológica, que es la más relevante hoy en un mundo diseñado para la gratificación instantánea. Luchar contra el impulso de quedarse en la cama, de optar por el scroll, likes, dopamina. No es un acto menor, es el entrenamiento fundamental, es la primera resistencia. A ver, pero permíteme interrumpir ahí. Dices que es la primera resistencia. ¿Pero no es esa una victoria que cualquiera puede buscar por su cuenta? A través de 1000 aplicaciones de autoayuda o libros de disciplina personal. ¿Qué hace que esa lucha sea específicamente scout si no está anclada a una acción de servicio concreta? Es que lo que la hace scout es el para qué.
No se trata de vencer la flojera para tener un día más productivo para uno mismo. Se trata de vencerla para cumplir un compromiso con tu patrulla, con tu comunidad. Si no ganas esa batalla interna, la acción externa ni siquiera tiene la oportunidad de ocurrir. ¿Me explico? La decisión de levantarse y asistir es el primer peso que se levanta en ese gimnasio del carácter. Sin esa victoria inicial, todo el aparato de servicio, de acción, se desmorona porque carece de la voluntad que lo impulse. Ahí es donde difiero profundamente. La incomodidad no puede ser solo la decisión de ir. El valor no está únicamente en vencer la pereza para ir a la reunión, sino en lo que se hace en la reunión. Si el escultismo se reduce a una lucha contra uno mismo para simplemente presentarse, está perdiendo su esencia. Corremos el riesgo de celebrar el acto de llegar como si fuera la meta final. La verdadera formación del carácter ocurre cuando, una vez ahí, te enfrentas a un problema real, colaboras con tu patrulla para resolverlo. Me preocupa que estemos, reetiquetando la procrastinación como una lucha heroica, en lugar de enfocarnos en la acción que la cura. La acción misma es lo que genera la disciplina para la próxima vez. Es un ciclo. No creo que sea una reetiqueta, sino un reconocimiento de la realidad de 2026. El autor se enfoca en el individuo porque ahí es donde reside la batalla principal hoy. En este mundo de gratificación instantánea, la primera victoria es personal y es una condición necesaria para cualquier acción posterior. El texto lo enmarca perfecto cuando dice que al final de este proceso te estabas construyendo. Es un proceso de forja personal para poder enfrentar la vida cuando te apriete de verdad. No es un individualismo egoísta, sino una construcción individual necesaria para poder eventualmente servir a una comunidad. ¿Cómo puedes ser un pilar para otros si tu propia estructura interna es frágil? Entiendo tu punto sobre la construcción personal, claro, pero ahí es donde mi perspectiva difiere. Describes un proceso casi solitario, y para mí el escultismo es la antítesis de la soledad. Es un movimiento, es inherentemente social. Y esto me lleva a otra de mis grandes preocupaciones con el enfoque del texto, el riesgo de convertirlo en un viaje individual. Pero no creo que proponga un viaje solitario. El texto menciona la comparación como un obstáculo. Yo no lidero como él, yo no hablo como ella. Ese sentimiento ocurre dentro del grupo, es una reacción al entorno social. La batalla interna no es en aislamiento, es la forma en que el individuo procesa esas presiones. Exacto, pero fíjate en la solución que implícitamente propone. Una introspección, una lucha interna para superar esa comparación. Yo sostengo que esa es la solución equivocada. La comparación en un entorno sano como una patrulla no es solo un obstáculo, es una herramienta de aprendizaje potentísima. Se aprende observando a otros, midiendo tus capacidades, no desde la envidia, sino desde la aspiración. La solución no es retirarse a la propia mente para construirse, sino hablarlo con el guía de patrulla, recibir retroalimentación. El texto promueve una solución interna a un problema que tiene una solución comunitaria mucho más rica. Es un punto fuerte, sin duda, pero no estás subestimando la necesidad de la autorreflexión. La retroalimentación externa es valiosa, sí, pero si internamente no tienes la fortaleza para aceptarla, para procesar la frustración, entonces de nada sirve. El trabajo interno es lo que te permite capitalizar la experiencia comunitaria. Sin él, la comparación se vuelve tóxica. Pero esa fortaleza interna se construye precisamente en la arena social, no antes. Un scout no se forja en el aislamiento para luego presentarse al grupo ya listo. Se forja en el acto mismo de colaborar, de fallar frente a otros, de liderar y ser liderado. Al centrarse tanto en la batalla interna, se minimiza el valor del laboratorio social que es la patrulla. Y eso me lleva a mi último punto de duda. Si todo es interno, ¿cómo medimos el progreso? El texto responde a eso. Dice que el escultismo nunca se trató de perfección, sino de progreso. Y este progreso es ante todo interno. Es la capacidad de volver después de fallar, de presentarse al día siguiente. Se trata de, como dice la fuente, no negociar con la propia palabra. Es un progreso moral y de disciplina. Si te comprometes a hacer algo y a pesar de todo lo haces, ahí está el progreso. Es medible en la constancia. Es una idea potente, sí, pero me pregunto, ¿progreso hacia qué?
Si no hay un objetivo externo, tangible, el progreso se vuelve peligrosamente abstracto. No puede ser solo sentirme más disciplinado hoy que ayer. Debe medirse en la capacidad de servir mejor, de liderar un proyecto, de ser más eficaz. El progreso interno y el resultado externo van de la mano. Ese razonamiento no me termina de convencer porque el texto parece priorizar el primero casi con exclusión del segundo. Yo no lo plantearía como una exclusión, sino como una secuencia. El dominio de sí mismo es la base sobre la cual se construye todo lo demás. El progreso en la utilidad externa es una consecuencia directa del progreso interno. Pongamos un ejemplo. Un scout organiza una recolección de alimentos. El proyecto terminado es el resultado externo, pero el verdadero progreso, el que se lleva para toda la vida, es haber luchado contra la tentación de posponer, haber hablado en público a pesar del pánico. El texto nos llama a fortalecer la raíz para que el árbol pueda dar frutos. Pero si nos quedamos demasiado tiempo en la raíz, corremos el riesgo de nunca ver el árbol. El escultismo siempre ha sido aprender haciendo, no aprender pensando en hacer. La acción genera el carácter tanto como el carácter genera la acción. Es un ciclo virtuoso, no una secuencia lineal. El carácter se demuestra en la arena de la acción, no en la quietud de la introspección. Las metas claras y visibles, la insignia, el proyecto, no son meras consecuencias, son el andamiaje que construye el carácter. Si le quitamos eso a un joven y solo le decimos progresa internamente, lo dejamos con una brújula sin norte. Separarlos, como parece sugerir el texto, debilita a ambos. En definitiva, y tras escuchar tus puntos, mantengo que la visión presentada en el material es una adaptación necesaria y profunda del escultismo a nuestro tiempo. Su gran valor reside en identificar que la verdadera frontera ya no es la naturaleza salvaje, sino la cultura de la facilidad. Propone un entrenamiento del carácter donde la principal herramienta es la voluntad para elegir lo correcto sobre lo cómodo. Es la preparación indispensable para el mundo de hoy. Por mi parte concluyo que, aunque esa introspección y esa disciplina interna son sin duda valiosas, no debemos olvidar que el carácter sin acción es estéril. El escultismo no puede permitirse convertirse en una disciplina puramente introspectiva. Su poder reside en la aplicación práctica de esos valores, en el servicio, la habilidad y la comunidad. El desafío no es elegir entre carácter y acción, sino asegurar que el primero siempre sea el motor del segundo en un ciclo que se retroalimenta. Es evidente que el texto nos obliga a cuestionar la esencia del escultismo hoy. La tensión entre el ser y el hacer, entre la construcción interna que nos fortalece y el impacto externo que nos define, sigue siendo un campo fértil para la reflexión y sobre todo para el futuro del movimiento.